Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Y si usted lo ha encontrado, quiero pedirle que se ponga en pie aquellos que puedan hacerlo para poder leer la palabra de Dios, para poder recibir la autoridad de la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amado, acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, tú eres santo, tú eres digno, tú eres lleno de gloria y majestad. Mi Dios, y desde antes de la fundación del mundo, tu gloria es lo único que todo aquello que ha sido creado debe buscar. Mi Dios, y esta mañana estamos aquí para proclamar la gloria tuya, para anunciar las virtudes tuyas. Oh Dios único, oh Trino Dios, estamos aquí para ver esa maravillosa obra, la que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y mediante tu palabra esta mañana queremos volver a aquel lugar. Queremos volver a aquella cruz donde nuestro pecado fue perdonado, donde todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, donde todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos alcanzado y hemos encontrado el consuelo y la salvación. Padre, gracias porque esta mañana nuevamente nos das el privilegio de abrir tu palabra y reflexionar en cuanto a ella. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te pido que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo. Te pido que tu Espíritu Santo guíe mis labios para poder hablar lo que tu palabra dice y callar aquello que ella no dice. Mi Dios, disponemos nuestro corazón a oír tu verdad. Queremos tener un oído atento y un corazón dispuesto y humilde a recibir todo aquello que tú nos quieres entregar por intermedio de tu palabra. Padre, gracias te damos. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Recuerdo que en la primera clase de un ramo que tuve cuando estuve en la universidad, el profesor de aquella materia nos hizo hacer un ejercicio. Nos dijo que cerráramos los ojos y que por un momento nos trasladáramos en el futuro al cementerio y que nos paráramos frente al lugar donde nuestros restos yacían y pensáramos qué creíamos que decía nuestra lápida. El ejercicio no tenía que ver con que nosotros dejásemos dicho qué debía decir nuestra lápida, sino más bien apuntaba a la manera en la cual la gente nos iba a recordar. Y la enseñanza o la razón de ese ejercicio era básicamente que tenemos que trabajar y esforzarnos para ver cómo queremos que la gente nos recuerde. No el simple cliché de esposo bueno o madre amorosa, sino realmente qué es lo que nos gustaría que dijera nuestra lápida. Cuando uno va al cementerio, uno normalmente ve lápidas. Y uno, no conociendo a la persona, puede hacerse más o menos una idea de cómo fue. Ahora, siempre las palabras bonitas son cuando estábamos muertos y no cuando estamos vivos, tristemente. Pero la verdad es que yo quiero invitarle ahora brevemente a que usted se pregunte,
¿Qué le gustaría que dijera su lápida? ¿Cómo le gustaría que le recordaran a aquellas personas que le aman? Está trabajando en eso. Es un buen ejercicio. Ahora, ¿a quién de ustedes le gustaría que esa lápida dijese más o menos aquí? Aquí yacen los restos mortales de un miedoso, medroso, tímido, temoroso, pusilánime, atemorizado, apocado, apoquinado, achantado, encogido, irresoluto, amilanado, gallina. Sin duda, me atrevería a concluir que ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra lápida dijera eso. Hermanos, en la historia nadie recuerda a los cobardes. Nadie recuerda a los cobardes. Aquellos que les gusta el cine quizás recordarán a William Wallace. ¿Les suena? William Wallace, Corazón Valiente. Este personaje escocés que luchó por la libertad y que todos lo recuerdan porque efectivamente fue valiente. Bueno, a Mel Gibson le gustaba hacer películas de esa característica y años más tarde se hizo otra película llamada El Patriota, donde el protagonista, que era básicamente la misma idea, llamado Benjamin Martin, murió. Hermanos, el 21 de mayo celebramos el combate naval de Iquique en nuestro país. Y la verdad es que no lo recordamos por una victoria tan maravillosa, sino por una derrota. Pero ¿qué es lo que se celebra el 21 de mayo? Se celebra la valentía, el coraje de un capitán y su humilde embarcación. Todos recuerdan a los valientes. Nadie recuerda a los cobardes. Así es la historia. Nadie recuerda a los cobardes. Ahora bien, en la historia de la redención, en la historia de Dios, donde Dios interviene, los cobardes son recordados. Y gloria a Dios por ello. Hermanos, el sermón de esta mañana tiene por título débil, cobarde y mentiroso. Y aquí nos encontramos con lo que sucede posterior o paralelo al juicio que se está llevando a cabo a nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, Él está compareciendo ante el sumo sacerdote y los principales de la ciudad, los escribas, los sacerdotes y los ancianos estaban allí reunidos con el solo propósito de destruir al Señor, de matarle y de condenarle. Y vimos cómo es que presentáronse muchas personas emitiendo falso testimonio y no se podían poner de acuerdo entre ellos. Finalmente, el propio sumo sacerdote Caifás interroga al Señor Jesucristo diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y el Señor afirma: yo soy. Y una declaración maravillosa: y veréis al Hijo sentado a la diestra del Padre, viniendo con los ángeles, viniendo en las nubes del cielo. Y esta declaración evidentemente era una manifestación de quién era Él. Él era el Mesías. Él era aquel que había sido anunciado desde muchos años antes para traer no solo libertad, sino salvación a su pueblo. Y vimos cómo es que esto se dio. El sacerdote rasgó sus vestiduras, proclamó la blasfemia y dijo: ¿qué más testimonio necesitamos para condenarlo a muerte? Y todos asintieron, considerando que eso que había dicho era una causa suficiente para ser condenado a muerte. Ahora, en esos mismos versículos vemos cómo entre medio, lo saltamos la semana pasada a propósito, en el versículo 54 muestra lo que sucedió paralelo con uno de sus discípulos. Marcos 14, 54. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Queridos, vemos a Pedro, aquel que unas horas antes había prometido muchas cosas. Vemos que él, de alguna manera, su conciencia lo lleva a seguir a Jesús. Lo lleva a seguir donde él estaba en ese momento tan difícil. Ahora, ciertamente, para Pedro no era nada conveniente que él se encontrara allí. Él había fallado, él había huido. Quizás su propia obstinación y su orgullo fue el que lo llevó a ir ahí, sabiendo todo lo que el propio Señor Jesucristo le había dicho.
Vemos aquí cómo el apóstol Pedro comienza a retroceder en su fe. Vemos cómo comienza a caer de alguna manera y eso nos muestra la debilidad que este hombre tenía. El obispo Ryle, J.C. Ryle, dijo: cuando un creyente comienza a retroceder y abandonar su primera fe, rara vez se queda en su primer error. Rara vez tambalea una sola vez. Rara vez comete una sola falta. Sobre los ojos de su entendimiento viene una ceguera. Parece arrojar por la borda su sentido común y su discreción, como una piedra que desciende rodando por una colina. Cuanto más continúa pecando, más rápido y decidido es su camino. Vemos cómo Pedro comienza, estando allí, teniendo el ánimo, tal vez, yo insisto, Pedro tenía las mejores intenciones. Pedro no era un hombre malintencionado. Sí, era arrebatado, tenía su carácter, pero ciertamente yo dudo de que él haya tenido malas intenciones. Es más, de alguna manera indirecta, el estar entre medio de esa multitud se estaba arriesgando de alguna forma u otra. Ahora el texto dice que estando ahí calentándose, una mujer, una sierva, aunque la palabra más específica ahí se está refiriendo a una esclava, lo reconoce. Ahora, podemos cuestionar de alguna manera el deseo de Pedro de estar ahí. Insisto, la buena intención estaba, él quería acompañar al maestro, pero él no estaba en la mejor condición. Él estaba débil, él estaba debilitado, recién había tenido una derrota. Su maestro había sido tomado preso cuando él tomó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Él estaba débil, pero aún así, de alguna forma, un poco ridícula, pensó que podía en ese momento de debilidad presentarse en la casa donde estaban condenando a su Señor y no fallarle. Y esto es algo que sucede, hermanos míos. No hay nada más terrible que cuando un cristiano está débil, cree que puede estar compartiendo con la gente del mundo. Eso fue lo que le pasó a Pedro ahí. Pedro estaba debilitado. Pedro estaba con poco poder espiritual en ese momento. Y él creyó que podía o que estaba en las condiciones para poder estar en una multitud. Esa multitud que lo único que quería era aplastar y destruir al Señor Jesucristo. Amados, siempre la multitud reconoce a aquel que es cristiano y está débil. Siempre. A ver, tú eres Pedro. Tú estabas con él. Y comienza de alguna manera a probarle, a tentarle. Así es el mundo con nosotros también. Tristemente, muchas veces nosotros creemos que estamos lo suficientemente bien para poder compartir con personas que no temen al Señor y salir airosos de esa situación. Amados, ciertamente debemos compartir con las personas que no conocen a Cristo. Tenemos que testificar. Pero no podemos estar en esa situación estando debilitados. ¿Por qué? Porque el mundo te reconoce, el mundo te ataca y en tu debilidad te puede pasar lo que le pasó a Pedro. Queridos, eso es una realidad, puede suceder. Pedro, un hombre que horas antes había demostrado su seguridad, diciendo lo siguiente, Marcos capítulo 14, 29, los que toman apunten. Marcos 14, 29, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, dijo Pedro. Palabras de Pedro. Marcos 14, 31, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. 19 versículos más adelante, Marcos 14, 50, y abandonando a Jesús, todos huyeron. ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron todas esas promesas? ¿Dónde quedó todo? Muchas veces, amados míos, lo vimos hace unas cuantas semanas atrás,
nos confiamos y creemos que estamos lo suficientemente maduros para hacer ciertas cosas, cuando en realidad esa madurez es aparente y no real. Cuando esa madurez está basada en una postura en la cual la gente nos ve y piensa que somos maduros en la fe, cuando en la realidad solamente es la pura fachada. Y adentro no hay nada. Muchas veces pasa eso. Muchas veces nos presentamos de esa manera. La mujer le dijo, tú estabas con él. Tú estabas con él, te puedo reconocer. Y Pedro dice aquí que él lo negó. La expresión literalmente significa que lo declaró falso. Él declaró falso lo que la muchacha estaba diciendo. Él estaba señalando que la mujer estaba mintiendo, cuando en realidad el que estaba mintiendo era él. Era él. Y eso es lo que vemos, queridos. Lo primero que Pedro dijo fue: no le conozco. No le conozco. No le conozco. Ante la presión de una sola persona. Ni siquiera era el sumo sacerdote el que le estaba diciendo: tú eres Pedro. Era una esclava. Una mujer que desde la perspectiva de ese tiempo, insisto, desde la perspectiva de ese tiempo, el testimonio de una mujer no era considerado válido. O sea, ni siquiera tenía peso lo que la mujer iba a decir. Pero ante el menor estrujo, Pedro, no, yo no lo conozco. ¿Quién es él? No sé de qué me estás hablando. Y eso pasa cuando estamos débiles. Eso pasa cuando no nos humillamos delante del Señor, cuando no reconocemos nuestra dependencia. Porque Pedro, todo jactancioso, decía: bueno, aunque tenga que morir por ti, voy a morir. Pero cuando llegó el momento oportuno para demostrar sus palabras, sus hechos mostraron radicalmente lo opuesto. Contrariamente lo opuesto. El problema, hermanos, de la negación de Pedro es que fue con pleno conocimiento. Pleno conocimiento. El Señor horas antes le había dicho que Él le iba a negar. Horas antes le había dicho que le iba a negar. Pero Él porfió. No hay nada más terrible que la autoconfianza. Lo vuelvo a repetir. Y si el Espíritu Santo inspiró a Marcos a que luego de que ya habló de eso anteriormente, nos vuelva a recordar la autoconfianza y la caída de Pedro, es para que nosotros volvamos también a recordar y tengamos cuidado. Hermanos queridos, tengamos cuidado. La confianza es peligrosa cuando no está sostenida en el Señor. Cuando la confianza está puesta en lo que nosotros creemos que podemos hacer, pero no está puesta ni está cimentado en Él. Dice que posterior a eso, el gallo cantó. Cantó. La primera llamada del gallo. Él ni siquiera, hermanos, meditó en ese momento. Ni siquiera al oír el gallo dijo: oh, esto es lo que el Señor Jesucristo me había dicho. No. De hecho, el texto sugiere que el tiempo que pasó entre la primera negación y la segunda negación fue muy breve. Muy breve. O sea, entre que él lo negó la primera vez y la segunda vez, deben haber pasado fracción de minutos solamente. El gallo ya había cantado una vez. El gallo ya había cantado y sin embargo él le negó por segunda vez. Cuando uno peca, hermano, y se da cuenta de ello, uno se arrepiente, ¿cierto? Y promete no tener, promete tener cuidado para no volver a caer. Pero Pedro no tuvo esa delicadeza. Él ni siquiera reflexionó en que había caído una y otra vez. Incluso el Señor le había dicho que iba a suceder.
Es terrible. Porque en Pedro nosotros tenemos no a un simple discípulo o a algún aparecido de la historia de la iglesia cristiana. En Pedro tenemos la figura del apóstol más prominente luego de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué dice un católico romano sobre quién es el líder de la iglesia? ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero? Pedro. Y Pedro es el motivo de orgullo. Pero así es. La historia de Dios, muy distinta a la historia del mundo. En el mundo recordamos a los victoriosos, recordamos a los triunfantes. Pero en la historia de Dios, el único victorioso es Cristo. El único triunfante es Dios. Y Él es glorificado cuando pecadores, cuando débiles, cuando cobardes, como Pedro, que le negaron, son usados para la gloria de su nombre. No estamos aquí para sentarnos con un paquete de palomitas a meditar y ver lo que Pedro hizo. Estamos aquí para que veamos que el reflejo de Pedro somos nosotros. Somos nosotros los que estamos débiles, somos nosotros los que ante el primer aprete caemos, pecamos, fallamos, le negamos. Evitamos ciertas conversaciones porque nos parece que de pronto podemos caer en una situación incómoda con las personas que están a nuestro alrededor y que piensan como piensa el mundo. Nos callamos, cambiamos el tema y esa es nuestra postura. Una postura cobarde, una postura débil. Pero qué tremendo contraste nos encontramos aquí entre Pedro y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se negó a morir por los pecados que Pedro había cometido. Pero Pedro negó reconocer que su Señor era Cristo Jesús. Es tremendo esto. Es tremendo. El Señor no se negó a recibir los golpes y el castigo por el pecado de Pedro, pero Pedro le negó conocerle, negó tener una relación cercana con él. El versículo 68 dice, pero él le negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas, haciéndose el tonto, pero con todo. Entonces Pedro salió al portal y el gallo cantó. ¿Saben una cosa, querido? La esclava sigue presente hoy en día. La esclava es esa conciencia que, guiada y motivada por el Espíritu Santo, te recuerda quién eres cuando estás haciendo lo que no corresponde. Te recuerda que has fallado, te recuerda que has negado a Cristo. Esa conciencia es la que está una y otra vez recordándonos y acusándonos de quién decimos que somos y en realidad quiénes somos. El testimonio de la mujer continuó. Es curioso, ¿cierto? Es curioso que toda la gente que estaba ahí, al oír a la mujer, dijo, en realidad este andaba con ellos. Los demás lo vieron, lo reconocieron. Y dice el texto que le dijeron, verdaderamente tú eres uno de ellos. Verdaderamente. Y esa expresión en el griego implica una seguridad intensa. Ellos estaban súper seguros que él era uno que andaba con Jesús. Verdaderamente ellos no tenían ninguna duda. Su identidad saltaba a la vista. Era un Galileo. Hablaba como Galileo. Hablaba como Galileo. Seguía al Señor Jesucristo. Ellos tenían certeza. Las pruebas lo corroboraban. Lo confirmaban. Pero él, dice el texto aquí, que comenzó a maldecir y a jurar. La Nueva Traducción Viviente lo describe así. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. Miren las palabras del apóstol Pedro. Miren las palabras, o escuchen las palabras
de Pedro, la roca, Cefas. Aquí vemos cómo esta piedrita comienza a desmoronarse. Vemos cómo es que él comienza cada vez más a perder y a perderse, a maldecir y a jurar. Es interesante notar que esta palabra maldecir aparece, como está escrita en el idioma original, una sola vez en el Nuevo Testamento griego. Y aunque los relatos paralelos también contienen o son traducidos como maldecir al español, lo que hizo Pedro, Marcos denota utilizando una palabra que tiene una connotación muy, pero muy profunda. Cuando él dice, comenzó a maldecir, habla de una maldición que sube en intensidad. Es una maldición enérgica, es una maldición que va subiendo, que va poniéndose cada vez más vehemente y que está reclamando a los demás que él no es. Si yo no soy Pedro, yo no andaba con él, yo no lo conozco, ¿de qué me están hablando? Que Dios me maldiga si le estoy mintiendo. Eso es lo que dijo. Algunos autores, exegetas, sugieren que Pedro lo que hizo aquí con esa palabra denotaría que él no maldijo a sí mismo, sino que incluso podría haber llegado al punto de maldecir al propio Señor Jesucristo. Eso es lo que algunos piensan. Es increíble lo que está pasando con Pedro. Versículo 72, al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Marcos es el único que cuando describe lo que iba a suceder con Pedro, menciona 2 cantos del gallo. Los demás evangelistas hablan de un canto del gallo. Pero Marcos habla de 2 cantos del gallo. E inclusive, Marcos deja peor parado a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes quién era Marcos? Marcos era un siervo de Pedro. Si alguien sabía bien lo que había sucedido, era Marcos. Y el Espíritu Santo inspira a Marcos con el propio testimonio de Pedro a mostrar la debilidad que él tuvo en ese momento. ¿Saben una cosa, queridos? Si el gallo hubiese cantado o la declaración que hace el Señor Jesucristo hubiese sido solamente antes que el gallo cante me negarás 3 veces, podríamos pensar, bueno, falló, ¿cierto? El problema, amados, es que en rigor fueron 2 cantos del gallo. Y al momento de haber oído el primero, Pedro hubiese podido pensar, hubiese podido meditar y haber tenido cuidado en sus próximas palabras. Pero no fue así. No fue así. Pedro niega nuevamente al Señor, maldiciendo, proclamando estas palabras, sin pensar, sin detenerse y sin recordar siquiera la promesa que él había hecho. Aunque todos mueran, aunque sea necesario morir, yo moriré por ti. Aunque todos salgan huyendo, yo me voy a quedar contigo. Yo no te voy a negar, Señor. Pero aquí vemos cómo el gallo cantó por segunda vez y él le hubo negado. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál fue el error de Pedro? ¿Cuál fue el detalle? De la misma manera, hermanos, que Cristo obtuvo su victoria en Getsemaní, de la misma manera que Cristo obtuvo su victoria en Getsemaní por medio de la oración, Pedro obtuvo su inminente derrota
por medio de haber dormido en vez de haber estado orando. Pedro no le falló 3 veces al Señor. Pedro le falló 6 veces al Señor. Porque en 3 oportunidades el Señor le dijo, quédate velando conmigo en oración, y las 3 veces Pedro fue hallado durmiendo. Cristo ganó la victoria, testificando y yendo hacia la muerte por medio de haber orado, de haber clamado a Dios y haber sentido el coraje, el denuedo para poder resistir. Pero cuando Pedro debía haber hecho lo mismo, estaba durmiendo. Por eso le negó 3 veces. Porque cuando no estamos en el Señor, cuando no confiamos en Él, cuando le fallamos, es realmente porque estamos perdidos y estamos lejos de Él, porque hemos perdido la conexión y el contacto con Él, la comunión con el Señor. Si no tenemos comunión con el Señor, si no nos enfrentamos a las situaciones cubiertos por medio de la oración, van a venir los embates y no vamos a aguantar, no vamos a resistir, vamos a caer, y lo que venga vamos a dar pena. Hermanos queridos, es así. Ante la negación, antes de la negación, hubo falta de oración. Antes de la negación viene la falta de oración. Las palabras del Señor se cumplieron. Pedro le negó 3 veces en un breve periodo de tiempo, mostrando su debilidad, mostrando su cobardía y mostrando que era realmente un mentiroso. Pedro, la roca, se desmorona, se pulveriza, comienza a caer, habiéndole fallado ya 3 veces por medio de haberse quedado durmiendo. Le vuelve a fallar 3 veces, ahora sí, negándole. Pregunta, ¿qué es un discípulo de Cristo sin la oración? ¿Qué es un discípulo de Cristo sin la oración? Nada. Nada, queridos. No podemos enfrentar el día, no podemos enfrentar lo que va a venir si no estamos unidos al Padre, si no estamos en comunión, si no estamos preparados para lo que viene. Spurgeon dijo lo siguiente: Constantino, el emperador de Roma, vio que en las monedas de los otros emperadores anteriores, sus efigies estaban en una postura erecta, triunfante. En lugar de eso, él ordenó que su efigie en las monedas fuese grabada de rodillas. Pues dijo, esa es la postura en la que he triunfado. Spurgeon continúa, nunca triunfaremos hasta que nuestra efigie sea grabada de rodillas. La razón por la que hemos sido derrotados y porque nuestros estándares se arrastran en el polvo es porque no hemos orado. No podemos presentarnos al día que viene sin haber encomendado ese día al Señor. No podemos enfrentar las situaciones tempestuosas que van a venir si no estamos en comunión con Dios por intermedio de la oración. Tu batalla, la que venga, va a ser victoriosa siempre y cuando estés cubierto por medio de la oración, empapado de la oración. Si no oras, pierdes. No puedes vencer si no dependes de Él. No puedes triunfar cuando el victorioso no está contigo. Porque si algo sabemos es que el Señor está atento con su oído vigilante y expectante a que sus hijos clamen a Él. Eso es lo que el propio Señor Jesucristo enseñó. Pedro cayó porque no oró. Tú caes porque no oras. Yo caigo porque no oro. Así de sencillo. Así es. Van a venir presiones externas. Van a venir situaciones en las cuales vamos a tener que ser puestos a pruebas. ¿Y qué va a ser lo que va a pasar?
Si no estamos en comunión con el Señor, vamos a ser derrotados fácilmente. Y ser derrotado no significa que vamos a sufrir. Porque vamos a sufrir. Eso es una certeza. Si algo es seguro es que vamos a sufrir. Pero la victoria viene cuando en medio de ese sufrimiento nuestra alma está confiada y tranquila en que estamos descansando y reposando en Él, porque Él está con nosotros. Solo podemos triunfar cuando Él está con nosotros. El Señor Jesucristo enseñó, ustedes orarán así, bla, 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 mas líbranos de la tentación. No podemos vencer las pruebas, no podemos vencer las tentaciones, no podemos ser extraídos de el momento de la prueba si es que no hemos estado confiando y descansando en Él. Y por eso es que ante situaciones X que vengan, si no estamos unidos a Él, vamos a fallarle. Le vamos a fallar. Yo honestamente no sé lo que va a pasar en el breve tiempo con respecto a nuestra fe. No lo sé. Dios sabe. En cuanto a la persecución, aparentemente viene algo así. No lo sé. Dios lo sabe. Pero, ¿crees tú que cuando se te ponga en presión, cuando se te consulte, si realmente eres cristiano, si profesas la fe, ¿cómo crees tú que vas a responder? ¿Cómo crees tú que lo harás? Te anticipo algo, vas a negarle si no estás unido a Él. Vas a fallarle si no estás consciente y descansando en Él por medio de la oración. Porque cuando le fallamos es por eso. Nos acobardamos, fallamos, caemos, le negamos porque no estamos unidos a Él por medio de la oración. Por eso que caemos en la cobardía. Pedro cayó en la cobardía. ¿Cuántas veces hemos sido cobardes? Déjenme leer un pasaje muy lindo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Honestamente, de lo incrédulo me lo entiende, se reconoce, es evidente. Lo abominable, lo idólatra, los mentirosos, está claro, pero aquí el Señor está diciendo que los cobardes también. Los cobardes también. Los que volvieron atrás. Los que, habiendo puesto la mano en el arado, miraron hacia atrás. No son dignos del reino de los cielos. Pedro miró hacia atrás. Pedro fue cobarde. Pedro tuvo temor. Y el remordimiento le llevó al llanto. Dice el texto que lloró. Que lloró. Ahora es interesante notar que Lucas señala algo muy lindo en cuanto a lo que sucedió en ese lugar. Lucas 22:61 dice, luego de que Pedro le negó, dice el versículo 61, que el Señor Jesucristo, estando ahí en el momento de condenación, se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro le recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Yo siempre me pongo en ese contexto y digo, o puedo llegar a pensar cómo habrá sido la mirada que le dio el Señor Jesucristo a Pedro.
le acababa de negar 3 veces. El porfiado, habiendo oído su reprensión, no hizo caso. ¿Qué sucede cuando tú le dices algo que va a suceder a una persona que quieres y que estimas? Y esta persona tristemente no obedece o no se afirma al consejo y finalmente le pasa lo que tú dijiste. ¿Cómo le miramos nosotros? Te dije, un flaquito. Te dije. Te lo dije, te iba a pasar. Porfiado. Quizás la mirada del Señor Jesucristo no fue así. Lo más probable es que la mirada del Señor haya sido una mirada misericordiosa, una mirada benevolente, que cuando Pedro se cruzó con esa mirada, recordó cómo el Señor le había dicho, recordó su porfía y recordó que su maestro aún tenía sus manos extendidas para volverlo a recibir. Tú quizás has sido como Pedro, yo tal vez he sido como Pedro. Pero esa mirada todavía está atenta, esa mirada todavía está receptiva a mirarnos con misericordia, con compasión, para recibirnos nuevamente. Queridos míos, el remordimiento llevó a Pedro al llanto. Pero el rostro del Señor, quien le mostró compasión, también lo llevó a la esperanza. Y mientras tengamos vida, pese a que le hemos fallado, pese a que le hemos negado, hay esperanza. Hay esperanza. Ese mismo Pedro que le está negando, que está llorando, ese es el mismo Pedro que en Hechos capítulo 4 testifica de aquel que fue levantado de entre los muertos y cuyo nombre no hay otro bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El mismo Pedro. ¿Saben una cosa? No hay mucha diferencia entre lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro en el hecho de negar y traicionar al Señor. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Uno le vendió, el otro le negó. Pero sí hay diferencia en lo que sucedió después de haber pecado. Judas se endureció, tuvo remordimiento pero no arrepentimiento. Mientras que Pedro halló el perdón en esa mirada de su Salvador. Cuenta la historia que en el tiempo de los anabautistas en el siglo XV hubo uno llamado Baltasar Hafmeier. Este fue el teólogo más grande y más prominente de los anabaptistas en ese tiempo. Él en un periodo de 2 años vio como más de 6.000 personas se bautizaban por medio de lo que Dios lo estaba usando. Ahora se levantó la persecución y Baltasar Hafmeier fue tomado preso. Y estando en encrucijada ante el cuestionamiento sobre su fe, él le negó. Y no le negó una vez, sino 2 veces. Pero la segunda vez que lo hizo, Dios lo llevó al arrepentimiento. La segunda vez que lo hizo, él escribió un libro breve que se llama Breve Disculpa. Y ahí él escribió lo siguiente: oh Dios, perdona mi debilidad, es bueno para mí que me hayas humillado. Dios le dio una tercera oportunidad a Baltasar Hafmeier y por tercera vez fue tomado preso. Fue entregado a la tortura, pero esta vez él resistió. Esta vez él se mantuvo fiel. Una semana después de él estuvo siendo torturado. Una semana. Y después del 10 de marzo del año 1528 fue quemado en la hoguera. Mientras era quemado, se le oyó gritar: Dios de mi gracia,
concédeme gracia en mi gran sufrimiento. Cuando las llamas envolvieron su barba y cabello, sus últimas palabras fueron: oh mi Padre Celestial, oh Dios de misericordia, oh Jesús. Los testigos de este evento dijeron que Baltasar parecía estar más alegre que sufriendo por lo que estaba pasando. Mientras haya vida, hay oportunidad. Quizás tú has fallado al Señor, has pecado. Has estado débil, has creído en Cristo. Has estado débil y has pecado, has hecho cosas terribles. Pero si hoy te tiene acá, si hoy te da la oportunidad de estar vivo, es porque todavía extiende su misericordia para con tu vida. Es que tiene la oportunidad de haberle negado, de haberle fallado, pero todavía hoy tiene la posibilidad de volverte a Él. Como dice en el Antiguo Testamento, y el escritor de Hebreos lo cita: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si tú has fallado, si tú has pecado, hoy tienes la oportunidad de volverte a Él, de arrepentirte, de volverte a Él, de acudir a su gracia, a su favor. Porque Él todavía hoy, no sé si mañana, no lo sé, pero hoy tiene esa mirada misericordiosa y compasiva esperándote. Hoy, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Tal es la gracia de Dios que fue derramada sobre cualquier pecador sin importar el pecado, que aquel que huye a Jesús arrepentido, aquel que va a donde el Señor a la hora de su necesidad, el gran Rey le mostrará compasión y le dará el perdón por todo lo que ha hecho. Hoy recordamos al resucitado. Él murió, fue crucificado, fue muerto, pero resucitó victorioso para tú que vives una vida de derrotas, para tú que vives una vida en debilidad, puedas ser glorificado en el día final. No por medio de lo que tú haces, sino por medio de lo que Él hizo. Él resucitó, dice el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos perdidos. Hemos sido alcanzados por Cristo, tal vez le hemos fallado, pero aún hay gracia. Todavía hay gracia que está dispuesta para ti, porque aquel que resucitó la tiene disponible para ti y para mí. Amados, acudamos a su gracia. Acudamos a su favor. Porque ciertamente, quizá hemos sido cobardes. Ciertamente, tal vez, nuestros nombres no quedarán escritos en la historia de nuestra nación como grandes próceres. Pero hay una esperanza bienaventurada. Y esa esperanza es que tu nombre, el nombre de un cobarde, de una cobarde que le ha fallado al Señor, por gracia divina, estará escrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Solo por gracia, solo por su entrega en la cruz y solo por el poder de su resurrección. Amados, volvámonos a Él. Hay tiempo, hay tiempo. Hoy es el día, hoy es el día. No pierdas la oportunidad. El mañana no lo sabes. Vuélvete a Él, vuélvete a Él, clama a Él, búscala a Él, depende de Él, reconoce tu debilidad, reconoce tu incapacidad. Quebranta y doblega tu corazón ante el único que se humilló y murió y resucitó para darte el perdón. Oremos al Señor.